muchas gracias por venir a esta jornada de puertas abiertas de la Junta Democrática de España de la Diversa Delegación de Córdoba. Y antes de nada, antes de empezar, quiero que sepáis que la Junta va a ser grabada por la ley de protección de datos. Si hay alguien que tiene algún problema, pues que levanten la mano, que se corte, pues está muy difícil. Y antes de nada, pues me gustaría presentar un poquito lo que es la Junta Democrática de España. Pues desde nuestra asociación poner un poquito de situación. La Junta Democrática es una organización civil que coordina y promueve la acción unitaria del pueblo español para que se instituya una libre y pacíficamente en España un régimen democrático, en cuya constitución formal se determinen dos principios básicos. En primer lugar, un sistema de elección directa de los representantes políticos y en segundo lugar, la separación de poder en origen entre el legislativo y el ejecutivo, así como la independencia del poder judicial. Su fundación originaria fue el 29 de julio de 1974 como plataforma para coordinar la acción de todas las fuerzas políticas que perseguían la ruptura democrática con la dictadura franquista. Al no existir libertad de prensa e información, su acción se desarrolló en el seno de las organizaciones políticas del momento y en su eficacia se vio condicionada por las ambiciones de los diferentes líderes de los partidos políticos. Esto llevó a su disolución el 26 de marzo de 1976, al abandonar una parte de sus integrantes los principios de la ruptura democrática y aceptar el pacto con el régimen franquista con la Ley para la Reforma Política de 1977, dando así origen al sistema actual instaurado en 1978, que a pesar de introducir un régimen de libertades, no se puso límites ni controles que garantizasen los derechos fundamentales de los españoles. Razón por el cual los motivos que se impulsaron para la creación de la Junta Democrática quedaron inconclusos y es por ello que se refunda en 2020 dicha Junta con los siguientes fines que trataremos en esta mesa redonda. Y además de vosotros podréis participar libremente en cuestionar a cualquiera de los integrantes de esta mesa. A continuación me voy presentando un poco, se van a ir presentando los ponentes. Yo soy Rafael Ramón, soy de Doña Mencía, de aquí al lado. Nunca he pertenecido a ningún partido y siempre me he cuestionado porque tener conciencia del mundo y ya nace como nace yo prácticamente en una democracia entre comillas, pues te has cuestionado si era verdad, porque había cosas que no entendía y por eso estoy aquí. Sí. A mi derecha tengo a Rafael Bueno. Bueno, pues yo por edad viví la transición, conocí a Antonio García Treviño, que fue el fundador de la Junta Democrática. Vimos las dificultades que había para programar lo que él quería, la instauración de una democracia en España, pero evidentemente, que ahora entraremos en el tema, había fuentes extranjeras que estaban muy interesadas en que eso no se produjera. Hasta el punto que tuvo tres atentados y lo apartaron de la vida pública por levantar el tema de la constitución de Guinea Ecuatorial. Para en definitiva encontrarnos en la situación que estamos hoy, no quiero extender mucho, en una partidocracia o dictadura de partidos mafiosos, por empezar así suavemente. Deberíamos detallar. Y a mi izquierda tengo a José Ángel Entrena. Bueno, pues yo soy seguramente más joven de la mesa, tengo 21 años, estudiante en la Universidad de Córdoba, estudio Historia, y mi inquietud para con la situación de España viene a partir de que conozco a sobre de la Junta Democrática, empiezan a ser muy famoso, muy conocido en sus críticas hacia la situación de España y sencillamente desde entonces pues vengo perteneciendo a la asociación y intentando aportar como puedo a que España se constituya una democracia formal. Por último me presento yo, mi nombre es Rafael Romero. Yo soy maestro de educación primaria, he ejercido como maestro tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Aragonesa.
también he trabajado en la escuela privada. Y nada, mi interés principal, bueno, como conozco la Junta Democrática fue mucho antes, igual que José. Fue a través de los XB, a través de sus vídeos divulgativos, a través de conocer la vida de don Antonio García Trevijano, cómo fue explicando ese modelo que se llamó transición, que después digo que esa transición no fue tal como la creemos, que no hubo una ruptura en sí con el sistema anterior. Y mi interés principal fue el de ver las cosas muy claras. En España veo que no existe democracia, no tenemos capacidad de elección, no podemos decidir quiénes son nuestros representantes y no podemos hablar con ellos ni podemos tener un feedback directo con ellos para saber cuáles son los intereses que tenemos nosotros, que ellos sepan cuáles son los intereses reales que tiene la población en sí y que se vean reflejados tanto en leyes como en hechos diarios. Pues bueno, para acabar esta primera parte de presentación, me gustaría preguntaros a vosotros, y si no, ahora os responderá la integrante de esta mesa. ¿Sabéis, ya lo hemos explicado, ¿sabéis cómo se denominó ese evento ocurrido en 1978? ¿Hay alguien que lo sepa? Bueno, la transición. Ahora, viendo como vemos en esta diapositiva, en el que vemos que conocemos que nos dijeron que una transición de una dictadura a una democracia, si vamos al término en sí de lo que es democracia, demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo, y nos dicen que la democracia, el poder está dentro del pueblo. ¿Creéis que ahora mismo que el poder está dentro del pueblo o está fuera de él? Pues, le pregunto por ejemplo a Rafael Bueno, ¿qué opina usted de ese modelo que se llamó transición? Hubo una transición de una dictadura militar a una dictadura de partido político, pero la palabra real es transacción, porque lo que se hizo fue un negocio entre la CIA y el Vaticano, que fueron los que realmente dirigieron esa transacción en España. Para que exista una democracia, poder del pueblo, como ha dicho él, tiene que haber dos requisitos indispensables. Uno, separación de poderes en origen. O sea, la clave está en la separación de poderes. Lo único que otorga derechos y libertades de los ciudadanos es la separación de poderes. Ninguna ley, ni ninguna constitución. Pero para colmo en España, como no hay democracia, porque no existe esa separación de poderes en origen, ni es representativa del pueblo, porque el político en España representa a su partido, que es el que lo impone en una lista cerrada y bloqueada de espaldas al pueblo. Por lo cual, el político no se debe al ciudadano, se debe a su partido, por la cuenta que le tiene, si quiere seguir en política, y actúa por mandato imperativo que prohíbe lo que ellos llaman una constitución que no es tal por lo siguiente. Primero, porque no reúne la separación de poderes. Y en lo mínimo, como dice el artículo 16 de la Ley de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Artículo 16, no hay separación de poderes, no hay constitución. Y aquí lo más grave es que eso que llaman constitución se hizo posterior a lo ya previamente constituido. Es decir, la casta política se reúne, a la falange se unen el resto de partidos políticos previa traición de los partidos de izquierda. Y hacen una ley orgánica, como la que hizo Franco cuando ganó la guerra, para adaptarla a lo que ellos han constituido y le llaman constitución. Pero no está. Por lo tanto, quede claro, en España ni hay democracia ni hay constitución. Rafael, ¿puedo hablar un momentito? Sí. Estoy aquí porque, vamos, lo que me ha hecho venir es que gente que tiene la idea tan clara y los conocimientos tan puros como lo tiene Rafael, yo creo que de la forma que lo explica, yo te entiendo muy bien, pero
lo fundamental que has dicho es la separación de poderes en origen. ¿Qué significa eso? La separación de poderes es que En origen, ¿a qué te refieres? Porque eso es fundamental y es lo que no se entiende. Te lo explico. Lo que se tenía que haber hecho en inocencia, muere ruptura, hubiera el franquismo, apertura de un periodo constituyente para que el pueblo decidiera el sistema político que quisiera. Constitución y después las reglas del juego establecidas, hacer lo que esté establecido en la Constitución. Se hizo cuenta. La separación de poderes en origen es que el legislativo se constituye y se elige directamente por el ciudadano en unas elecciones independientes de otras en las que se elige el poder ejecutivo. A eso me refería. O sea, aquí se vería muy claro si tuviéramos unas elecciones para elegir personas, no votar, elegir a los que van a ser las normas de convivencia, que son las leyes. Entonces, ¿eso quién lo va? O sea, vamos a votar y a elegir personas que van a ser exclusivamente leyes a petición de los que lo hemos votado. Eso es un poder. Y otro poder sería el ejecutivo, que se haría en unas elecciones separadas para que nos gobiernen y apliquen las leyes que hemos instado nosotros que se hagan a petición nuestra. ¿Y el legislativo qué sería? ¿Los diputados? Claro, Claro, Mira, lo que tenemos. los delegados a la asamblea o los delegados de distrito, como dice la Torre y la Junta. Pero aquí, por ejemplo, por el diputado de distrito, hay un, sea, que Se celebra una elección al legislativo y se presenta un representante por cada 100.000 habitantes por ejemplo, que te representan a ti, al ciudadano, que además los paga el ciudadano. Lo malo es que los partidos políticos son estatales, cobran del Estado. Y aquí el que paga es el que manda, aquí en todos lados. Y entonces tú tienes un contacto directo con ese representante del distrito que te representa a ti, donde él tiene una oficina electoral y tú tienes su correo y su WhatsApp, y donde tú le dices, oye, que me dijiste que me iba a arreglar la calle y no me la has arreglado, que la próxima no te voto. Y él te contesta. Esa es una representación personal que él ejerce en lo que sería el Parlamento o la Asamblea Nacional. Y por otras elecciones aparte se presenta un presidente de gobierno que después elige a sus ministros en el que tú lo eliges también directamente. A dos vueltas, pero por separado. Y por supuesto independencia. Y esto no excluye que existan los partidos políticos. O sea, el diputado de distrito, por ejemplo, que tocara en la zona de Cabra, si se hiciera como más o menos puede encajar en el modelo de España, que sería unos 100.000 habitantes. Yo esto me costaba trabajo entenderlo al principio, pero ya lo veo muy claro. ¿Por qué? Porque este diputado que va a ir a la Cámara Legislativa, al Parlamento, va a hacer leyes que están propuestas por estas 100.000 personas de aquí. Y entonces esa persona va a estar allí para hacer leyes que dan el olivar, que defiendan las problemáticas que tenemos la gente de los pueblos, y entonces esas leyes, digamos, que van a nacer de un entorno muy cercano, y esa persona responde ante nosotros. Entonces, por eso veo yo fundamental el tema de la separación de poderes y de que votemos unas personas para que hagan nuestras leyes y no representen, y otras para que ejecuten esas leyes dentro de una amplitud, o sea, de una libertad también. La separación de poderes es fundamental. Si no hay separación de poderes, ni hay democracia, ni hay constitución, ni el poder tiene ningún poder. Porque es que aparte de la separación en origen de poderes, cada poder vigila a los otros dos. Y hay un contrapeso. En España hay 80 y tantas mil leyes. Pues con 80 y tantas mil leyes, las cárceles están llenas de robagallinas, y los que han robado cientos de miles de millones de euros están en la calle, no, están en el poder. Y nosotros no podemos hacer nada. Porque el sistema partitocrático es el mismo sistema político por el que accedieron al poder Hitler y Mussolini. Es el mismo. Y una vez que entra el partido político, va cercenando al resto, como está ocurriendo aquí ahora. Aquí el Pedro Sánchez está gobernando por decreto, un tío que saca el 18% y gobierna a base de decreto, sin contar siquiera con el legislativo, aunque está en sus manos.
pedido. ¿La fiscalía de quién depende? El gobierno, ¿no? Más claro, agua. O sea, es imposible. ¿Qué solución tenemos nosotros? O cambiamos el sistema o aquí no cambia nada. Todos los que quieren cambiar algo sin cambiar el sistema, lo que realmente quieren es que no cambie nada porque están chupando de la tierra. Eso es así. En Chile lo han hecho ahora, lo han hecho mal, pero lo han hecho. Porque yo entiendo que en el 75, cuando muere Franco, yo soy libre pensante, no he pertenecido nunca a ningún partido político, lo respeto todo, al que sea coherente con lo que me diga, evidentemente. Por lo cual hablo con libertad, no tengo ninguna dependencia. Pero si en el año 75 se abre un proceso constituyente, el pueblo, y de hecho lo dijo Adolfo Suárez en una entrevista con Victoria Prego, le pregunta Victoria Prego a Adolfo Suárez, y el gobierno extranjero que le dice, él se tapa el micrófono, y él no se escucha y dice, a mí me decían todo, que si yo había hecho las elecciones constituyentes, y yo decía que sí, y que salió el rey. ¿Por qué? Pues porque las encuestas decían, los servicios secretos, que si lo hubiéramos hecho hubiera salido la República. Ahí me quiero parar. ¿Por qué aquí en España hay una inmensa mayoría que cuando se le habla de república se va a la república socialista, soviética, totalitaria? ¡No! Yo quiero una república, pero yo quiero una república democrática. Como la que hay en Estados Unidos, como la que hay en Alemania, como la que hay en Francia. Yo no quiero, lo decía en mis tiempos, cuando yo coincidía con los comunistas en la lucha antifranquista y nos detenían. Yo no quiero cambiar una dictadura franquista para meterme en una dictadura soviética mucho peor todavía. Y eso la inmensa mayoría todavía no lo tiene claro. Y le hablan de república y se van a la bandera tricolor azul. Y el mismo Julián Díaz lo decía. ¿Qué república queremos? Le decía lo suyo. Pues contame. Sí, sí. Claro. Perdón. Hay que tener en cuenta. Nada. Mira, aquí por ejemplo, en el tema del diputado distrito, es como si por ejemplo nosotros tenemos un abogado que nos queremos que nos represente ante un pleito. Estamos dando nuestro interés a una persona, a un tercero. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese tercero no cumple con nuestros intereses, tenemos la garantía de revocarlo. Pero ¿qué es lo que pasa con el sistema actual? Pasa a la diapositiva anterior, por favor. Aquí vemos como el jefe de partido, como muy bien ha explicado, elige una lista cerrada o abierta dentro de su partido, es lo de menos, es exactamente igual, en el que elige un conjunto de personas que al fin y al cabo se deben a ese jefe de partido y no a nosotros, como se debería ser un sistema democrático. Si quieres, pasa la siguiente y la otra. Un vídeo muy escalatorio en el que nos vemos cómo es el sistema en Reino Unido. Por favor. Y Reino Unido, por ejemplo, Es habitual que los pero si hay representación, que es de lo que estamos hablando. es habitual que los diputados salgan y hagan declaraciones aquí ante la No es prensa. declaración, nosotros nunca hacemos declaración, nos entrevistan. Sí. Ah, eso de una declaración y luego no contestar ninguna pregunta. Buena idea, pero no, nunca. ¿Qué me dices? No, eso no existe, de veras. Lo normal es que un periodista te entrevista y lo hace bastante fuertemente. Ellos son mucho más importantes que nosotros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, ellos lo piensan. Ah, es una ironía británica. Ironía británica. Los alemanes no lo entienden. A ver si los españoles lo pillamos. Quizás. ¿Tú por qué circunscripción eres diputado aquí en el Parlamento británico? Ronda, en el país de Gales. Soy galés. Y cuando vas a Ronda, ¿vas porque vives allí o porque allí también tienes trabajo como diputado? Los dos. Cada viernes tengo casa abierta en mi despacho en Ronda, donde el público puede venir si tienen cualquier problema para que yo les ayude. Acabo de hacer no sé cuántos emails de los votantes en mi distrito electoral que tienen problemas con los desagües o lo que sea. Hay una mujer que tiene problemas con los árboles al lado del río y acabo de contestarle sobre eso, una señora Lewis,
O sea, el ciudadano tiene acceso directo a su diputado. Sí, es normal. Y si no lo haces, vas a perder en las próximas elecciones. Si tú descuidas a tu electorado yendo cada semana, cada viernes allí a atenderles, Sí. dejarían de votarte. Sí. Pero tú siempre puedes hacer luego una campaña mediática espectacular en periódicos, en televisión. Estar siempre en la tele te ayuda, porque todo el mundo te ve, pero si no te ven también en el club de rugby, si no te ven en el supermercado, si no te ven en la calle, piensan que tú estás ahí solo para ti mismo y no para ellos. Ese es nuestro sistema. La palabra lobby, cuando haces el lobby, eso viene de nuestro parlamento, porque ¿Ah, sí? Porque puedes venir cuando estamos en sesión diciendo yo quiero hablar con Chris Bryant, tienes que venir. O sea, si un ciudadano va y dice quiero hablar con Chris Bryan, que está en ese momento escuchando a un diputado conservador, tiene que salir de la Cámara Sí. e ir a atender al ciudadano. Sí. ¿Y es habitual que los ciudadanos recurran a ese sistema de poder hablar con sus diputados? Cada día. Cuando estamos en sesión, cada día. Sí. Sí. Hemos encontrado en la web They Work For You, me parece que la conoces, Sí, lo conozco. hemos encontrado tu perfil, lo que se dice de ti en esa web. Por ejemplo, aquí está lo que cobras por las columnas Sí. en The Independent. Independent. Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí, The Independent. Vemos también, por ejemplo, los gastos Sí. que has tenido. Esto de communications, ¿qué son? Las llamadas telefónicas, por ejemplo, lo del móvil. No, es stamps. Sellos. Sellos, sí. Ostras, ¿te gastaste más de 7.000 libras en sellos? Sí. Porque mando, no sé, 300 cartas por semana. Por lo menos. En España hace poco los diputados tuvieron que hacer público pues su patrimonio. Y un diputado en el Congreso, en este caso Josep Antón Duran i Lleida, un diputado catalán, nos decía eso al respecto de esa medida de transparencia. ¿Está contento con que todos los españoles sepamos lo que tiene cada uno de los Yo creo diputados? sinceramente que no sirve absolutamente para nada, excepto para la chafardería. No creo que ayude para nada a mejorar la calidad democrática. Lo importante es que se sepa qué es lo que uno tiene cuando entra aquí y qué es lo que uno tiene cuando sale de aquí. En el Reino Unido, ¿ha habido algún diputado que ante la obligación de tener que publicar sus cuentas, el desglose de sus gastos, ha dicho esto solo es para chafardear, esto no sirve para nada, no sirve para mejorar el sistema democrático? Algunos lo dicen en casa, pero Sí. no, no en la tele. ¿Y tú piensas así? No creo que transparencia en sí mismo mejora el sistema necesariamente, porque, por ejemplo, aquí en Gran Bretaña publicamos cada gasto de más de 50 libras por cada ayuntamiento. Y lo publican como una lista enorme. Pero eso está bien, ¿no? Está bien, pero no es muy útil. Es el problema de cómo presentas la información. ¿Quién va a buscar dentro de todo eso lo interesante? Y si Igual no- hay alguien que se dedica a buscarlo y a ponérselo al ciudadano de una manera más sencilla. Sí, pero ¿dónde esconderías un árbol? Dentro de un bosque, ¿no? Que pueda haber cosas que igual sean fraudulentas, que puestas ahí en medio de todo ese bosque, Sí. pues no se No vean se nota. y pasen desapercibidas. Sí, sí. ¿Te gustaría que hubiese más transparencia en algunas instituciones británicas? La monarquía, sí. 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 ¿No hay suficiente transparencia? No. Pero tengo entendido que aquí la Casa Real, a pesar de no estar incluida dentro de la ley de transparencia, sí que desglosa con bastante detalle sus gastos. Uno puede saber dónde están los miembros de la Casa Real constantemente porque se publican sus agendas tanto públicas como privadas. Sí, sí, sí. Pero todavía no se publica cuando ellos se meten en la política. Y la reina creo que nunca lo hace. Pero cuando el príncipe Carlos lo hace, yo creo que eso no debería quedar secreto. Debería estar abierto al público. Porque es influencia sin responsabilidad. ¿Cuántas veces comparece el primer ministro británico en el Parlamento? Bueno, tiene que venir casi todos los miércoles, aunque este primer ministro, por ejemplo, siempre corta la sesión de Parlamento el martes para que no tengamos preguntas los miércoles. Durante unos 12 semanas, él solo se ha presentado 5 veces. O sea que también se ha reducido de alguna manera que el primer ministro británico tenga que estar cada miércoles en el Parlamento contestando vuestras preguntas. Sí. Mira esta foto.
es nuestro presidente del gobierno, Chris Bryan. Es habitual que los diputados salgan y... Vemos que existe una diferencia, que es verdad que es una democracia que se puede mejorar, que algunos fallos, pero en cuanto a la diferencia con nuestro sistema, no tiene nada que ver. No se debe a nadie, ni a una comparecencia, se debe a su ciudadano. Por lo tanto, me gustaría plantear, antes de cambiar de tema, con esa llamada constitución y demás, tras ese proceso, me gustaría hablar de ese café para todos, de eso que estaba planteado y qué es lo que fue y cómo repercutió en la economía de nuestro día a día. No sé si tú lo recuerdas. Sí, bueno, yo había una cosita que me ha quedado por decir, y si no la digo, pues no me voy tranquilo para hablar, ¿vale? Que ya que no me vaya a cobrar por hablar, ni yo voy a cobrar por escuchar cosas. Mira, yo nazco en el 70, en plena dictadura franquista, y cuando empieza a adquirir ya conciencia del mundo y esto, ya en el año 70 y tanto, y empieza a estudiar y a adquirir conciencia de la política y esto. Y una cosa muy clara, desde que conozco esto, es que la democracia era lo mejor que podíamos tener. Y que, por supuesto, esto que teníamos era una democracia. Entonces, tú naces, no es que nazcas, sino que naces con ese concepto ya. Y, por supuesto, la democracia es lo máximo que podemos aspirar. Y, por supuesto, esto es una democracia. Y nunca se pone en duda. Nunca se pone en duda si esto es una democracia o no. De hecho, eso, pues, la prensa, pues, nunca se ha hecho público esto, y nunca se ha planteado. Y cuando se ha planteado, y lo digo, por ejemplo, en La Clave, pues si Luis Bapí, pues le cerraron La Clave, y ya está. Uno de los mejores programas de periodismo desapareció por eso, por poner en cuestión el sistema que había. ¿Por qué funciona? Yo creo que funciona porque los españoles tenemos ya tantos problemas que el principal posiblemente sean los políticos. No estoy aquí para decir eso. Tenemos tantos problemas que no ponemos eso en cuestión. Bastante es estar vivo y mantener a tu familia y sobreviviendo. Entonces, por eso por lo que funciona, pienso yo. Y en fin, aquí estamos pues para dar el paso de que los que hemos visto la luz un poco, ya hemos visto por qué fallan, por qué los políticos no tienen límites ni control, y lo estamos viendo en origen, por qué está pasando eso. Pues ya el siguiente paso que tú te has enterado es mover un poco el culo y que la gente se entere, y por eso estoy aquí. Síganlo, ya está, me he quedado tranquilo. Sí, habido un poco de lo que tú estabas diciendo, cómo sigue funcionando este sistema, que ya se está repetido. El sistema ha seguido funcionando porque la gente ha seguido yendo a votar cada 4 años. O sea, como siento que al principio, antes de que no tenía nada que hacer, la única solución pacífica que teníamos era que nadie fuera a votar. Es imposible porque ellos van, ¿no? Pero una elección, una participación, pues de un 15 o un 20%, el sistema no hubiera sido legítimo. En el extranjero hubieran dicho, oiga, si no muestra interés el pueblo, por algo será. Porque claro, todo el que ha ido a votar, aunque haya depositado un voto nulo y en blanco, cuenta como participación. Acordaros que la cantinela de todos los políticos, sean de la fuerza que sea, es vaya usted a votar, no deje de participar, porque además dicen que el que no participa no tiene derecho a hablar. No, mire usted, el que no participa está diciendo esto es una estafa, y como no estoy de acuerdo con esta estafa, no participo. Por la misma razón que no ha puesto a la estafa de los chilenos, por lo mismo. ¿Cuál es el problema ahora? Que si cuando lo decía Antonio en los años 77, 80 o por ahí, aquello se podía haber hecho, es que hay más gente chupando de la teta que aportando. Y con que vayan ellos solo a votar, ya las elecciones tienen una legitimidad. Pero claro, ellos siguen recortando derechos, recortando libertades, como he dicho antes, por decreto, funciona. Lo estaba comentando antes, han aprobado en base a la defensa nacional, no perder el tema, un comité de la verdad
que han puesto al frente a un militar, a un general, al general Ballester. Pelota más gordo que hay de todos los políticos del mundo. Bueno, pues ese hombre puede venir ahora mismo aquí, detenerme a mí por lo que yo estoy diciendo. Ya que estamos en el Día del Carmen, estamos dentro del militarismo de entonces. Efectivamente. Dentro del militarismo del golpe de Estado del 36, que fue al traste con las libertades democráticas de entonces, y dio pie a la España Negra. Y la España Negra dio también pie con el emérito de Torno, de la Casa Real y de su... Es que es la continuación, decir nada por Es que es la continuación. Y eso es lo que tenemos hoy, nada más y nada menos. Lo he dicho antes, al partido único de la Falange se unieron al resto del partido. Claro. Pero lo que tenemos es un franquismo sin Franco. El franquismo pesa todavía mucho. Claro. ¿El franquismo qué era? El franquismo era el ejército de Franco, ganador, la iglesia. Mientras el rey de España se vaya a homenajear a Por el país de la travesa de Francia. no, a los republicanos de Francia, y aquí no haga nada, Así es. yo no creo en la monarquía, yo no creo prácticamente en la monarquía. Y tengo 68 años, y sé de lo que hablo. Y sé de lo que hablo porque lo viví. Porque fue una monarquía impuesta. Totalmente. Además traicionando al padre. Pero además esa asignatura pendiente... Traicionando al padre, que el padre también era un traidor. Sí, pero bueno, yo estoy encima porque además eso Antonio sabía mucho, porque fue el que le hizo abordador de la contestación de la carta San del Rey. Pero ha tocado usted un tema muy interesante. Y yo no tengo ningún familiar mío en ninguna fuerza común. Pero a Julián Pitaya se lo decía muchísimo, ahora soy muy amigo de Teresa, que es el presidente de la Memoria Histórica de Córdoba. Yo voy a todas las manifestaciones que se hacen, porque, para empezar, tenemos que reconocer todos que la guerra civil fue una vergüenza para todos. Una guerra civil en un país, una vergüenza para todos. Pero la vergüenza civil, Pero verá, la vergüenza civil de la República terminó con un golpe de Estado. con la pérdida de la República el 1 de abril del 39. Efectivamente. Se ha acabado. Efectivamente. Ahí no tuvieron ya culpa los republicanos. Se ponga la derecha como se ponga, se ponga el PSOE como se ponga. Eso lo he mantenido yo siempre. Una cosa fueron los muertos de la guerra y otra los asesinados cobardes. Después Los asesinatos de las Tres Rosas, por ejemplo, me refiero continuamente después de la guerra civil. miles. Pero El tiro del Guardia Civil que te doy a ti, pues ya está. Pero voy a lo que estamos diciendo. Yo estoy completamente de acuerdo en que, en contra de lo que dicen, sobre todo los partidos de la derecha, la herida de la guerra civil, que tenía ya que estar cerrada, es que no es posible que después de 80 años todavía sigamos hablando de la guerra civil y que sigamos insultándonos uno a otro. Después de 86 años. Bueno, pues fíjate, esa herida no se cerrará hasta que no se recuperen los cuerpos de que está en la foto. Yo estaba un día, perdón que ya termino, en una reunión de la memoria histórica en Filosofía y Letras en Córdoba. Y dije yo esto porque estaban allí los políticos que habían venido a hacerse la foto. Y cuando hacerse la foto se van. Y entonces yo le dije, la culpa de que todavía haya en el cementerio de la salud de Córdoba más de 4.000 en una fosa común, la tienen ustedes. Porque es que la Junta de Andalucía ha estado en poder de la izquierda 40 años, coño, y no ha hecho nada por lo suyo. Es que son sus muertos. Porque nosotros, los bien que hicieron. Bien, los otros muertos bien están reposando ya en los cementerios civiles. Efectivamente. O en los cementerios religiosos. Luego, ¿por qué no se ha hecho eso? Porque no ha habido interés ninguno en hacerlo. Porque lo que tenemos es franquismo sin Franco.
Y esta gente, pero vamos a ver, la iglesia... Pero desde Suárez mira, hasta Pedro Sánchez. Perdón, un Desde momento. Suárez hasta Pedro Sánchez y Mapuche. La iglesia tiene curas en el bando republicano fusilados también y en fosas comunes enterrados. Sí. No ha rescatado ninguno. Eso es porque la técnica de la iglesia es un cura en cada frente y después, cuando termine la guerra, en el bando perdedor, el cura que estaba ahí, le den por saco y él aparece en el bando ganador. La iglesia no ha dignificado ni la memoria de sus curas. Pero es que nosotros tampoco lo han hecho. Porque, repito, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, de izquierda, la inmensa mayoría del Ayuntamiento ha sido de izquierda y han dejado a sus muertos las cunetas. Porque me decía a mí un día uno del PP, que yo le decía, y yo vamos a acabar con eso ya, coño, vamos a acabar de llevar. En filosofía de una reuneta me viene una niña con 15 años y me dice llorando, lleva usted toda la razón y yo no voy a descansar hasta que no recupere los restos de mi bisabuelo. 15 años. Y la niña ya lleva, pero es que esta niña, su hija, se le va a inculcar también como los rescates, los retos. Es una asignatura pendiente. No se puede poner paz mientras que un bando esté todavía con la paz. Ahí va. Pues nada, reconociendo el tema, como vemos todo este problema que llevamos acarreando desde desde la transacción, desde esa transacción, como vemos, no tenemos esa separación de poderes en el que el poder legislativo no reside dentro del pueblo, el poder ejecutivo tampoco es de elección directa por parte del pueblo. Ese poder ejecutivo y legislativo se refrenda en una votación, en una misma lista, que está hecha no por un líder, sino por un jefe de partido, que es muy diferente tanto un jefe de partido como un líder, totalmente distinto, y como ese partido o esos partidos de turno pactan para que ese poder judicial se rinda a ese partido de turno y no sea independiente. Por lo tanto, esos tres poderes que deberían ser en origen separados, lo tenemos al fin y al cabo dentro de un mismo saco. ¿Cómo nos hacen ver, retomando la pregunta de antes de ese café para todos, de esa descentralización, cómo hacen ver democrático lo que no es democrático? No sé si tú lo ves, por ejemplo, en la universidad o... En la universidad, sobre todo, lo que se puede percibir por parte de los cargos universitarios es sobre todo miedo a hablar del tema. No se quiere bajo ningún concepto que una agrupación de estudiantes ni grupo de ciudadanos no se quiere que se meta ese miedo a que se haga un debate en las aulas de las universidades sobre la situación de España y sobre la forma de gobierno que tenemos realmente. No se quiere. Se ha intentado en la Sociedad Democrática de Córdoba, hemos intentado en institutos, en las facultades de la Universidad de Córdoba. Y es lo que nos dice, es miedo, terror, prohibición. Partidos políticos lo que quieran entrar. Partidos políticos, finalmente los cargos de las universidades, les gusten o no, son cargos políticos. Lo demás no tiene cabida en las universidades. Es vergonzoso. Y la única forma que podemos hacer para cambiarlo es movilizarnos entre todos, no solamente en las universidades de los estudiantes, sino los ciudadanos, y empezar a cambiar la situación, como explicaba don Rafael, con el primer paso no votando, no participando de una estafa. Sabiendo que es una estafa, ¿para qué participar? Nos convertimos en cómplices de algo que no queremos, de algo injusto. Mira, tú en principio preguntas en la calle, esto es una democracia, justo el sistema, y todo el mundo te dice, mira, se vota, que aquí se vota, y es más, hay una pieza que es parte, no del engaño, sino de cómo funciona, por ejemplo, la administración local, que tú ahí no ves que no sea democrático. ¿Por qué? Porque a nivel, yo hablo de mi pueblo, un pueblo de 5.000 habitantes muy pequeñito, tú votas a personas, aunque se presente un partido, realmente en los pueblos se vota a la persona. Tú votas al alcalde. ¿Por qué lo conoces? Porque si lo hace más, ahí le calientan la oreja a su casa o cuando te lo encuentras por la calle. Y ellos se cuidan mucho de hacerlo bien. Entonces, ahora no sé quiénes son los que matan en el pueblo, pero ellos lo están haciendo bien. Y si tú quieres...
Sí, no se partió la silla. Bueno, la anécdota del evento. Sigo y acabo rápido porque es interesante también lo que te decía. Aunque muchas veces lo que percibe el ciudadano, y más en poblaciones más pequeñas, aquí no sé cómo lo llamáis, ¿cómo se llama? Fernando, el alcalde, ¿no? Sí. Bueno, mucha gente, de hecho, lo conozco a él personalmente y eso, y habla con mucha gente y tiene muy buena opinión del alcalde. El problema es que esa política no se aplica a nivel ni autonómico, ni por supuesto nacional. Entonces, claro, si tú ves que más o menos en tu pueblo funciona la cosa y que los políticos casi te representan casi, ¿qué pasa? Que no se hacen leyes. Y las leyes son las normas estas que no están llevando a la como país, como población, no funciona nada. Pues yo Sí. Sí. yo en esta no, porque lo que hay es que romper el sistema. Pero a mí me gusta lo que explicaba y una cosa que a mí me da un poco de miedo. Rompemos el sistema. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo se puede organizar? ¿Cómo podemos llegar a hablar revueltas? ¿Hablar qué pasa? Si cae el sistema, ¿quién se hace cargo de esa organización administrativa, legal, jurídica? ¿Cómo lo hacemos? Ojalá llegáramos a eso, pero... Porque es que también tenemos que plantear una salida, porque a mí me da miedo el decir, bueno, no, porque yo vota un poco diciendo, no, creo que tengo que votar porque tiene que seguir esto funcionando de alguna manera, porque no sé, no conozco otra solución distinta. Por eso me gustaría explicar un poco el futuro. Tiene muchísima razón que sale hablando. Dejar el poder. Por eso nos quedamos parados. Dejar el poder en el aire, con el cual cualquiera lo puede usurpar, empezando por los militares, empezando por lo que pasó la otra vez. Pero el sistema tiene solución, y es el siguiente. Yo le decía el otro día a una serie de políticos, yo hablo con todos, yo respeto todo, siempre que sean coherentes con lo que políticos. Yo tengo amigos de todos lados. La carta política tiene que ser consciente de la problemática que tenemos. Nosotros tenemos un problema mucho peor que el problema político, derivado del problema político, que es el problema económico. A nosotros casi con toda seguridad el año que viene nos van a intervenir. Eso ya lo digo aquí ahora aunque os dé el día. Van a intervenir no por las condiciones que se intervino Grecia y Portugal y demás, porque nosotros tenemos una particularidad. Como ya puestos a perder, lo hemos perdido todo y hemos perdido nuestra propia soberanía. La Merkel nos cambió, la Führer Merkel nos cambió la Constitución a nosotros con doctrinaria de cocina, el artículo 135, en el que dice, en 2008, cuando explota la burbuja inmobiliaria, el saqueo de las cajas y demás, que España pagará antes la deuda de los bancos alemanes que pagar a sus funcionarios, a su sanidad y a sus pensionistas. Así no va. Bueno, entonces cuando nos intervenga, aquí va a haber hambre. Y el pueblo se va a tirar a la calle. Porque el pueblo cuando tiene hambre se tira a la calle. Porque en el año 75 la gente vivíamos bien. Con deuda, pero vivíamos bien. Y tú ibas a Disneylandia y escuchabas hablar español. Y tú ibas a ver, cuando tú no tengas para ponerle a tu hijo un plato de comida a la mesa, tú te tiras a la calle. El político tiene que ser consciente de eso, porque sabe muy bien, aunque nos engañe, cuál es la situación. Porque, volviéndonos al 36, hubo algunos políticos del año 36 que no se enteraron lo mala que estaba la situación hasta que vinieron a su casa a buscarlo. Eso se puede repetir. Y eso se puede evitar. Y la forma que se evita es, en el año 75, cuando muere Franco, los procuradores de las cortes franquistas dimiten. Aquello fue, yo cuando vi aquello, dije, no me lo puedo creer.
que los procuradores parlamentares limitan para dar paso a la democracia. Ahora lo hicieron con toda la mano del mundo. Y lo que hicieron, pues lo tenían todos atados. Y bien atados. Pero ahora hay que hacerlo. Ahora hay que nombrar un poder constituyente, que es lo que ha hecho Chile. Chile lo ha hecho hace poco, el que pasa que lo ha hecho mal al final. Y ha hecho una constitución de izquierda, y ya está igual, ayer no lo decía un chileno, que Argentina, y creo que una constitución con 482 artículos. Eso no va a dar. Pero se abre un poder constituyente elegido por los partidos, por el Estado, por el rey. Pero es que el problema es el que sale. Habían tenido un periodo de libertad constituyente. ¿Cómo? Habían tenido siempre un periodo. Un periodo constituyente. No. No, perdón, que me ayude. Aquí el problema que tenemos ahora mismo es que este que ve usted en la tele del Felipe VI, este no manda nada. Yo les digo que los partidos y el rey son los que tienen que organizar. No. Alguien que se haga cargo del poder en ese periodo, que haya una elección de selección, que le que después se disuelve. ¿Podría ser como una gestora? Más o menos. Se le puede poner muchos nombres. Pero ¿quién se encarga de eso? Hay un 70% de gente que no vota, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué intención es eso? La democrática lleva predicándolo desde el año 74. Desde hace el franquismo. Pues hay un acuerdo entre los poderes ya establecidos para que dimitan, se hagan cargo provisionalmente del poder hasta que el pueblo decida el sistema. Y ahora sería buen momento, porque como he dicho antes, si se hubiera hecho en el año 75 posiblemente nos hubiéramos ido a una república no democrática. Ahora sí podemos hacerlo, explicándole al pueblo que el que quiere una república, no quiere la monarquía o monarquía parlamentaria, pero quiere una república democrática, con libertades. Libertad política colectiva, porque no hay libertad personal si no hay libertad colectiva, como no hay bienestar personal si no hay bienestar colectivo. Todo tiene que venir en un sentido de ciudadanía y se puede hacer perfectamente. ¿Quién tiene que querer? ¿Quién se hace cargo de ese poder? ¿Estos van a soltar la sartén por el mando? Que aquí hay tíos que cobran 9 sueldos, pero de que se me franco. Cuando ya vi un pariente mío que escribí una carta y le dije, hombre, pero este dejate ya de tinito, coño y de cosas, que estamos en el siglo XXI, y el pariente deja tus 5 cargos, tus 5 sueldos, a ti no me tienen que hacer la de Vamos a llegar a eso. Vamos a repetir la historia de los españoles, el dibujo de Goya, otra vez, porque además lo tenemos muy claro. Gente que se conocen y se odian, montan una guerra donde después se matan gente que no se odian porque ni siquiera se conocen. Estos tienen el dinero de los paraísos fiscales. El saqueo de las cajas de oro, 450.000 millones de euros. Que quieran saber la cifra, que me llamen, que yo se la mando. No 60.000, como han dicho ellos. La burbuja inmobiliaria es una estafa piramidal del poder, unida al saqueo de las cajas de oro. Lo pongo en clave Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba con Rosa Aguilar. Suelo, en lugar de ponerlo a disposición del pueblo para que se hagan viviendas sociales, Marinaleda, que no es un ejemplo de nada, pero en Marinaleda sepan ustedes que no hay nadie que pague la hipoteca más de 20 euros al mes. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, cuando viene a pagar, ahí tiene el suelo, que es de todo, para que te construyan una vivienda. Para que lo utilices, para que la viva, no para que la venda, no para que especules. Y eso es lo que se hizo aquí. Aquí la estafa piramidal de la burbuja inmobiliaria se convirtió en un producto especulativo. El ayuntamiento tiene el suelo, coge a un constructor socio, no a un cualquiera, y le dice, oye Sandokan, quédate con este terreno que es rústico, pero que yo mañana le voy a dar la tecla en urbanismo y te lo voy a poner urbano. Vamos a multiplicar todo esto. Ahí que no se podía hacer nada, tú vas a hacer 2.000 viviendas. 1.000 para ti y 1.000 para mí. Y de ahí se han estado financiando los partidos políticos,
los políticos, todas las empresas volátiles, hasta llegar a arruinar esta nación. Porque en España no ha habido crisis. En España ha habido saqueo, puro y duro. En el café para todos, ¿qué le está diciendo? En el reparto de la participación, ya en los pactos de la Moncloa, se pusieron los pilares del consenso político, para repartirse España, para repartirse la autonomía. Pues todavía faltaba gente por colgar, pues repartimos la autonomía. Autonomía, los gallegos, los vascos y los catalanes, bien, aquí en Andalucía, que yo viví, hombre, la gente no sabía lo que es la autonomía. Aquí en Andalucía hay un coche por delante, diciéndole las consignas que tenían que decir a la gente porque no sabían que iba. Y la María Jiménez cantando en todas las verbenas. Un segundillo que por allí ha tomado la palabra. Parece que los políticos, ¿no?, de lo que se entretienen es de dar miedo al pueblo de las palabras de revolución y república para que, pero como votamos los dos bandos que existen, para que eso no se produzca, de que si llegáramos a este movimiento civil hasta el proceso de libertad constituyente, no se puede ni mencionar la palabra república, porque nos lleva unos años en los que pasaron X cosas por un bando y X cosas por otro bando. Creo que es lo que es el mayor problema, ese miedo inculcado. La palabra no es lo que ya ha verbalizado, que vota porque tiene miedo a que luego haya una revolución. Lo que más esclaviza a la persona es el miedo. Rafael, quisiera complementar lo que has dicho, respondiendo exactamente a tu pregunta. O sea, ¿por qué defendemos que no se vote? Porque tú al votar lo que estás diciendo implícitamente es que estás de acuerdo. Que estás de acuerdo. El voto nulo significa que no has sabido meter la papeleta bien metida, ya está. Pero que tú estás de acuerdo y que querías votar. El blanco es que te parecen todos buenos y que son tan buenos que no sabes a quién das. Y luego, pues, lo otro sería votar. O sea, la papeleta bien iría al partido que quiera votar. ¿Por qué se propone que no se vote? Para poner en cuestión el sistema. Es que no existe el voto de decir todas estas propuestas que hacéis no me gustan. Y lo que tenéis es que reformar el sistema. Esa papeleta no existe. Y para eso estamos nosotros aquí. Entonces, no se vota. Pero yo creo que eso es el nivel. Sí, yo no la pregunta que he hecho. Vale. Una vez que hemos llegado a eso, Vale. ¿cómo se hace ese periodo? ¿Quién se encarga? A través de una Eso me da miedo. a través de una asociación civil que sea independiente, por ejemplo la Junta Democrática, no recibe ni dinero del Estado y a través de todo. Tiene el poder para hacer eso, El único ente, tiene que ser un ente externo al sistema y el único externo ahora Y mismo. los políticos estos y las leyes y la policía militar Se vamos a poner como se estamos poniendo ahora. ¿Cómo lo hacemos? Ahora mismo tenemos a todos enfrente, a todos. Pero ¿cómo lo hacemos? Si llegamos a ese estado de que hay un 60 o 70% de Blanco. votos en Entonces la tendríamos el apoyo del Claro, pero Sí, la comunidad internacional también estaría de nuestra parte porque el sistema no sería legítimo. Hay cosas que se nos escapan, pero llegado el momento no nos vamos a ver solos, yo estoy seguro. ¿Y cómo echarles de poder? Echarles de poder, ya lo hemos hecho, en momentos que lo hemos dejado sin legitimidad. No forzando ese cambio. Pues a través de Junta Democrática y de cualquier asociación civil que promueva el cambio, se puede. Los malos han estado No, pero ante la hay que estar preparado. Se tendrá que poner gente que va a recibir pago. Eso es lo que quiere escuchar. Un segundo, por favor, que toma un segundo que toma la palabra ya. La autoridad de la potencia. Los autores de la potencia, vamos a ver. La autoridad la tiene ahora mismo el poder que será autoconcedido
Nosotros lo que queremos es desplazar la potestad del pueblo, establecer la potestad del pueblo para establecer su propia autoridad representativa, que es la que no existe. O sea, ellos gobiernan para ellos. El legislativo hace leyes para defender al poder, no para defender al pueblo. O sea, de hecho, por ejemplo... Un segundo, Rafael. Vamos a ver el segundo vídeo, que creo que lo explicaba aquí. ¿El vídeo que tú conoces bien? Un momento, para. No, Sí. entrar, pero no como partido político, sino como No. otra opción. Y Si entra dentro se del- accede Pero si no se puede entrar, ya eso por ejemplo pasó con Podemos, ya sabemos lo que ha pasado con Podemos. No se puede entrar dentro del sistema, si está dentro del sistema la ley de hierro de la oligarquía. Se corrompería. El sistema corrompe y entrar en el sistema va a corromper. Pero si los mismos demás dijeron que iban a renunciar a sueldos, que no les iban a presentar la autonomía, Y fijaros, que esto era una partitocracia. Bueno, Así empezó. que iban a acabar con Canal Sur, que iban a acabar con la administración paralela andaluza. El de la aspirina y la cocaína, pues ahí está todavía. Y que iban a acabar fusilando 26 millones de personas. Esto es una atrocidad muy grande, porque un segundo, vamos a ver el segundo vídeo, un segundito, que creo que lo Y explica un punto bastante. clave para el sistema político americano es el Capitolio de Washington. los militaruchos de entonces, los Un sitio que tú conoces bien, un punto clave para el sistema político americano es el Capitolio de Washington. Precioso, ¿eh? Es muy bonito y es el parlamento donde se toman decisiones sin duda importantes. Nos fijamos muchas veces en la labor del presidente, en el poder del presidente de Estados Unidos, pero aquí le ponen muchos límites también. Muchos límites, y es una parte muy bonita de la política americana, ¿no? Lo bien diseñado que está el sistema de contrapesos para obligar a los poderes a pactar la política, ¿no? Evitar que haya uno que esté por encima del otro, ¿no? Que cuantas más voluntades y opiniones participen de la política mejor, ¿no? Si pongamos por caso que Trump gana, que vuelve a ser presidente, se enfrentaría a dos cámaras en manos de la oposición. Eso ha pasado en muchas otras etapas, pero no solo se enfrentan a la oposición los presidentes, también a veces a congresistas de su propio partido que no les ponen las cosas nada fáciles. Sí, eso es interesantísimo, porque realmente el sistema político americano hace que el parlamentario no se deba al partido, mucho menos al presidente, aunque pertenezca a su propio partido. Se debe exclusivamente a su electorado, a sus votantes, ¿no? En sus circunscripciones, lo cual le da un grado de libertad política importante que otros sistemas políticos no tienen. Por ejemplo, en España hay una disciplina de voto que obliga al parlamentario a hacer cosas con las que a lo mejor discrepan, ¿no? Aquí hemos visto un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que el diputado no se debe al partido. Incluso Donald Trump o Biden va a estar siempre vigilado por sus propios diputados de su mismo partido. ¿Por qué? Porque no le deben el poder a ellos, le deben el poder. Correcto. Hay una ley que está votada por el Senado y él dice que pues no, ahí tiene el poder de cambiar. Sí. O sea que no. Es una democracia que está coja. Precisamente uno de los países donde el jefe de Estado tiene muchísimo poder casi como un dictador. Pero el tema, yo quiero que nos centremos todos en la separación de poderes. Ahí es donde está el tirante. Eso es lo único que garantiza los derechos y las libertades, la separación de poderes. El tema de las democracias, que cuando hablamos de democracia también, a mí me gustaría que leyerais el fundamentalismo democrático de Gustavo Bueno, ¿no? La democracia no es el sistema perfecto, o matemático, o no una ciencia exacta. Es más, yo he discutido con muchos políticos de este tema. Lo que decida la mayoría, si nos vamos a vivir a las 3.000 viviendas de Sevilla, hacemos una votación y decidimos lo que vote la mayoría. Pero ¿qué hay ahí? El sistema democrático tiene que tener unos pilares fundamentales basados en los derechos humanos y en unas cuestiones éticas y morales, que es precisamente esos pilares los que permiten que el resto del edificio se cambie. Y esa estructura es inamovible. Porque muchas veces cuando hablamos de democracia es o democracia o nada. Pero bueno, ¿qué democracia?
porque en algunos hay representación, en otros no hay separación, es mejorable, pero donde hay separación de poder, el ciudadano tiene garantía y el sistema está vigilado y controlado, porque no solamente eso, es controlar las elecciones. En España no hay control electoral. En España llega un político y le da el botón de Indra, que de la puerta giratoria de la política se va a Indra, ha ganado tal con tal y no hay ningún descuento electoral. Aquí a nadie le pregunta dónde quiere que se inviertan sus impuestos. Esto en países sí. Presupuestan al Estado, el ejército, la sanidad, la educación, esto que quieren ustedes hacer. Esto aquí, pagar esto. A pagar y punto, porque esto es una dictadura. Alguien ha dicho la palabra clave, miedo. El miedo es la mejor forma de control del poder. Cuidado que te queda el paro. Cuidado que como hable no vas a encontrar trabajo nunca más. Cuidado que como diga esto en la radio, la emisora, que yo me he cargado indirectamente a unos pocos de periodistas. Porque cuando me han entrevistado a mí, yo les he dicho a ellos, cuidado, que te puede pasar algo si yo cuento aquí lo que hay. Y no se lo ha creído. No te preocupes, yo soy el jefe del programa. Hemos hecho radio por internet. Se han cargado el servidor. Perseguido. Yo recibo inspecciones de todos lados. Perseguido. Hay que saber a qué se enfrenta. ¿Por qué? Porque tenemos un franquismo disfrazado. Ese es el sistema. Una dictadura de y o cambiamos el sistema o no cambiamos. Con el peligro del agravante que he dicho antes. El tema económico. Es lo peor que tenemos. Porque nos lo han robado. ¿Cuánto lo van a pagar los otros? Eso es lo que viene de ver. El dinero no se evapora. El dinero que no tiene el pueblo está en los paraísos fiscales en contra de los objetivos políticos de los políticos. Mira, para hacerse una idea de cómo va el tema económico, hay gente para participar, estudiar portales de transparencia, el dinero que va a la autonomía, el dinero que va, por ejemplo, el que va a sanidad, pues va primero a la autonomía y desde ahí se distribuye las 17, los 17 datos de salud que hay, ¿no? Pero bueno, hay quien se ha parado a sumar exactamente a qué van los presupuestos generales del Estado. Y van el 7 al 8% a educación, un 1% más a sanidad, cerca del 40% a pensiones. Y ahora, el resto, que es prácticamente todo para políticos. Todo. Estamos hablando de una salvajada. Una salvajada. Marlon, yo el otro día le decía a un político de la Diputación de Córdoba que estaba por la puerta y él salía de contestar con él. Y le digo, yo te da vergüenza. Y está en un palacio. Con lo que gastáis ahí de aire acondicionado. Y tenéis a los niños de los colegios con 47 grados. No se os cae la cara de vergüenza. Vaya a esperar a un niño se muere y venga el padre aquí con la escopeta y te pegue los tiros, pues yo se los cuento. Un segundo, doctor. Retomando el tema de lo que usted ha dicho, que para mí es lo clave, que es esos dos valores, la separación de poder y la representación, y con lo que has dicho me parece interesante. Pues sí, Estados Unidos es una democracia, estamos de acuerdo. El presidente tiene mucho poder, también podemos estar de acuerdo, podemos llegar a que sí, efectivamente, pero hay una diferencia, que si existen esos dos valores, da igual que el presidente suelva prometiendo lo que quiera, prometiendo que va a encarcelar a toda población por pertenecer a toda población perteneciente a una etnia. Da igual, eso es anticonstitucional. Cualquier ciudadano de Estados Unidos, del pueblo, del lugar que sea, puede llegarse al juzgado de primera instancia y echar atrás esa propuesta de ley. Aquí en España. Pero si le pasó a Obama. Obama nos sacó adelante nada de lo que prometió. Porque no lo dejaron. Dijeron, un negro a la Casa Blanca, bien, que salga la foto. Y esto aquí no hace nada. Con esto es importante que no hay que esperar, el mensaje de esto sería que no hay que esperar a un ser de luz, a alguien bueno. La democracia no se basa en gente buena y prodigiosa, ¿no?
No hay gente, en política no suele haber gente, la estoy seguro, pero no suele haber gente honesta. Lo que necesitamos son armas para defendernos de esa gente que nos gobierna, no es honesta. Necesitamos eso. Necesitamos que cualquiera de nosotros, si ve a alguien que no es constitucional, aquí a nivel nacional, confinamiento, no se declara constitucional después de haberlo hecho. Es duda. Porque no nadie, y hay gente que se ha podido rescatar de ello en el momento en que se hizo ese toque de queda, ese confinamiento, porque no se echó para atrás. No porque la gente no lo supiera, no porque nadie no se lo olvidase, sino porque no hay armas. No puedes, no te escuchan. Metieron en prisión domiciliaria a 47 millones de personas y nadie ha pagado por ello. Nadie. Y los pocos no tenía efecto. Los pocos que levantaron la bola le dieron papel. A ver la persecución que hay ahora, yo viví la franquista y lo he dicho antes. Y una cosa que me hizo Franco fue disfrazarse de lo que no era. Esto no lo hizo. Fue otra cosa. Esto sí. Di lo que quieras. Bueno, por todos lados. Esto hay que cambiar. Porque si no lo cambiamos, los que vienen detrás nuestra lo van a pasar muy mal. Antes de acabar, nos gustaría ver, que lo conoceréis a Julián Guita, que lo conocemos todos. Vamos a ver lo que dijo a eso, esa transición y cómo se puede cambiar ese sistema. ¿Haría falta una nueva transición para reilusionar a la ciudadanía? Se acabaron las transiciones. Llámelo como quiera. No sé cómo llamarlo. La transición fue una transacción. Y aquí ya no hace falta transacciones. Aquí esto no tiene más remedio, no hay fuerza política que lo arregle. Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Izquierda Unida? He dicho ninguna. En estos momentos, o la ciudadanía se organiza y tiene poder, porque en política hay que hablar de poder, y se enfrenta al otro poder, con programas, con propuestas seriamente. No estoy hablando de algaradas. Estoy hablando de un poder constituyente, que esto es muy serio. Porque en el fondo este es el gran debate. ¿Ellos o nosotros? Los de Maastricht, lo del Banco Central Europeo. Yo creo, no sé si lo he escuchado, pero ella lo dice, ni Izquierda Unida ni su propio partido. Es el pueblo el que tiene que poner propuestas. No tenemos que esperar a nadie que nos la dé. Estamos acostumbrados a que alguien de turno nos diga, el político de turno, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que llegar a hacer. Pero no, esto no va así. Esto va de el pueblo el que decide y el que tenemos que llegar a unas conclusiones. Y vemos que el camino que estamos tomando es bueno para uno, para ellos, pero a nosotros nos está llevando a la ruina. Entonces, Julio fue el primero que habló de transacción. Pero el problema de Julio, yo siempre le digo a mis compañeros en política, todos los políticos se han aprovechado de la política, del partido. La inmensa mayoría han entrado sin ser nada y en la política. Yo creo que el caso de Julián Guita fue el contrario. A Julián Guita, el Partido Comunista no le dio quitó. Si Julián Guita se hubiera presentado unas elecciones sin una sigla política, Julián Guita hubiera sido presidente de España desde hace muchos años. O sea, la gente entiendo que el convento no debería ser comunista. ¿Cómo voy a votar por comunista? Pero no comunista con beneficio. Yo estuve peleando con él en una oración y fue todo el tiempo. Yo hablaba de mi libertad de pensamiento. Él de ideología. Y yo le convencía de que la ideología y las creencias son importantes para la libertad de pensamiento. Pero de cualquier partido. Yo tengo amigos en todos los partidos y cuando le pregunto a uno de ellos, oye, ¿tú estás de acuerdo con todos los conceptos de tu partido? Hombre, con todos, no, coño. Pero que no tiene que dar, porque eso va en el partido. Entonces le dije, yo quizás no estuve muy bien en ese momento, pero mira, oye, tú fuiste alcalde de Córdoba. Yo estaba en Córdoba entonces. Tú sabías muy bien las necesidades que tenía Córdoba. Y esas necesidades
se solucionaban trayendo empresas aquí, industrias aquí, a que creen riqueza y puestos de trabajo. Son los únicos que crean puestos de trabajo y riqueza. Pero te sale la vena comunista y dices, pues ¿cómo voy a colaborar con el capitalismo? Porque se lo dio a más de uno, porque echó a más de uno, que dice. Luego la ideología de mí, se puso con naciones. Porque él, en su honradez, en su coherencia política, a lo largo de una entrevista en televisión, o total, el mundo de Berlín, a la Unión Soviética, le pregunta, bueno, señor Pitar, usted ha visto ya que es todo un desastre, ¿no? ¿Y ahora qué va a hacer usted? Pues yo moriré siempre con él. Pero hay que tener ese mínimo de libertad de pensamiento para saber evolucionar. Y lo que tuvo un día una explicación fue en una etapa, en una circunstancia, que posteriormente ya puede que no tenga familia. El otro que en el círculo de una charla, un profesor de Córdoba, que es rumano, de ingeniero agrícola. Bueno, me gustaría, que no me acuerdo del nombre, bueno, no me acuerdo, y se pronunciarlo, porque es rumano. Sí, creo que se lo estaba bien. Me gustaría que hubiera ido allí todo el pueblo a escuchar. Un rumano que vivió el comunismo, que padeció el comunismo, y decía el círculo. Yo cuando escucho a los partidos de izquierda hablar de progresismo, no he visto a nadie todavía que se vaya de Miami a Cuba. Ni vi a nadie que se pasara de la Unión Federal Alemana a la Unión Democrática. Nunca. Coño, ni Corianquita se fue a Cuba, que era un tío honrado. Porque, repito, respeto y tengo amigos los que todavía tienen que recuperar esa memoria que tienen que recuperar. Ahí lo entiendo. Por lo demás, para atrás, ni un paso. Tenemos que mirar adelante. Hay que mirar a Europa, a los países europeos, y no todavía rojo, facha, ¿qué? Hace 80 años. Si tenéis alguna pregunta. Una opinión, opinión. Una pregunta, alguien que quiere decir algo, a mí lo que me gusta es escuchar. Y escuchar opiniones diferentes a la mía, es lo que me enriquece a mí. Si hablo con la gente que piensa por ello, es un pensamiento único. Alguien que quiera aportar algo, opinar algo. Es decir, pues con esto no estoy de acuerdo, con esto sí. Creo que, opino que, por favor. Yo pienso que Europa... No, disculpe, aquí hay un tillo. Primero de todo, buenas tardes. Me ha encantado la conferencia y quería hacer una pregunta con respecto a la libertad económica. ¿Sobre qué posición tiene la Junta Democrática con respecto a qué tipo de impositivo debería de haber en España? Evidentemente yo soy partidario de que si hemos disfrutado de un gasto público excesivo, tenemos que ser consecuentes y pagar nuestra deuda. Totalmente de acuerdo. Pero con respecto a lo que se pague, ¿creéis que el Estado, ya sea democrático, debería tener un déficit de gasto o deberíamos de ser consecuentes con respecto a nuestros gastos y nuestros ingresos? Que no haya, un despilfarro. Porque al fin y al cabo, nada es gratis, lo que no pagamos y se nos entregue gratis, lo pagaremos en un futuro, lo pagamos a través de la deuda y lo tendremos que pagar. El problema es, digamos, anterior a esa pregunta que nosotros no podemos ni plantear. Porque es que lo que debemos no lo podemos pagar. O sea, nosotros debemos... Entonces, si dicen trabajo sobre eso, vamos, yo he hecho incluso un estudio de cómo se podría pagar. Es que no se puede pagar. Es que debemos un 140% del Producto Integral Bruto. Es que Roberto Centeno, que es un economista independiente, las cuentas que dan no son las que dan oficialmente. Entonces, claro, ¿cómo se hace? Primero Julio fue Julio fue el primero que empezó a decir, hace muchos años, y Torres, el economista del amigo suyo, Juan Torres, va a decir, en España ya no puede pagar la deuda que tiene. O sea, ese es el problema número uno. Y si no podemos pagar lo que debemos, ¿quién se replantea ahora cómo repartimos un presupuesto que no tenemos y que estamos cogidos por ahí? Porque Alemania, dinero que haya, se lo lleva. Es que
Vamos a hablar claro. Las pensiones se van a bajar del 40% el año que viene, y los sueldos de los militares y de los políticos y de los funcionarios. Es que vamos a eso. Y el resto ya veremos. Porque además lo ha dicho ya el Banco Central Europeo. Lo único que nos ha dicho es cómo va a ir aplicando los recortes. Entonces, estamos en una situación de quiebra. En cualquier caso, si aquí llega a haber una democracia, eso va a ser una cuestión que van a tener que resolver nuestros representantes en base a lo que decida la nación. ¿Y quién se dedica a esa No es lo que yo pienso de lo que dice este hombre. Aquí lo que queremos es que decida. También, sí, un último comentario. Hay una conferencia de su Huerta de Soto, que es un economista de la escuela austriaca, con el que, bueno, digamos, yo estoy mucho en su pensamiento. Tiene una conferencia, también saca un documental de cómo se podría pagar la deuda pública española a través de la transición de un sistema público de pensiones a uno de capitalización. Te lo digo simplemente por si, porque es algo interesante. Y la cuestión, sí, perdón, la cuestión la acaba de decir perfectamente. La Junta no tiene una visión en concreto sobre ello. Yo a título personal estoy de acuerdo contigo. España, a título personal, España ha de pagar la deuda porque eso tiene consecuencias. No sé si esa realidad, si esto también es esta realidad, porque como Horacio ha dicho, hay unos datos y hay unas realidades que son. Yo estoy de acuerdo contigo. La gente, sin embargo, te lo ha respondido muy bien. Esto es una cuestión de que se decida ir adelante. En cualquier caso, tú lo que has comentado es transformar el sistema de pensiones. Eso no tiene que ver nada con la deuda. Sí, porque si hacíamos a transformar el sistema público de pensiones a través de la deuda. Ya creo que está más comentarios por... Vale. O sea, nosotros nos condonan la deuda. A nosotros nos tenían que haber intervenido cuando terminemos Grecia. Que no nos intervinimos a cambio de cambiar ese artículo de la Constitución. También fue una manchada. Y lo que hemos hecho es empeorar la cosa. Porque la deuda lo que ha ido es aumentando. A nosotros nos condonan la deuda, o se lo dice Argentina, no pago y punto, porque no puedo, no pago. Yo pienso que hay que mirar a Europa, sí, pero con recelo y también con... Porque Europa no es la salvación de España. No. Ha sido la ruina. Ha sido la ruina en cuestiones de defensa, en cuestiones de la OTAN, en cuestiones de la paz, en cuestiones de la guerra, que nos estamos armando hasta los dientes. Pero lo explico por qué. Porque a nosotros nos metieron en la Unión Europea y la OTAN a la fuerza en unas condiciones leoninas para nosotros que cobraron los políticos de entonces. Y fíjate ahora cómo están los pueblos, el pueblo saharaui, el pueblo palestino, que del palestino no se habla, pero que está sufriendo una mortandad muy grande por parte del poder institucional yanqui, ¿o no? Pero ven, nosotros nos meten en la OTAN en esa transición que yo he dicho antes. La transición la dirige la CIA y el Vaticano. Pero verá, voy a lo que usted está diciendo. Pero si voy a lo que usted está diciendo. En condiciones normales, con unos políticos que defendieran los intereses del pueblo, tenían que haber dicho que no. Nosotros destruimos nuestras producciones básicas, la agricultura, la pesca, nuestra industria, para entrar en un mercado común que nos íbamos a comer toda la mierda, toda la leche y toda la mantequilla del excedente que tenía Europa y nosotros no aportar nada. Mire, yo soy de la costa. Cuando nosotros no estábamos en Europa, los barcos nuestros en Huelva pescaban en todos lados. Hoy no pescan en ningún sitio. Yo tengo amigos de Huelva que cuando empiezan a producir fresa los franceses, le tiran los camiones. Se han ido a Marruecos y ya no le tiran los camiones en Europa. ¿Qué somos nosotros en Europa? Nada, nadie. ¿Qué somos nosotros en la OTAN? Nada, porque han dejado fuera a gente militar. Bueno, claro, primero a los canarios también, y después las metieron. Nada, y le estamos solucionando los problemas de la OTAN a los Estados Unidos en todo el mundo, arriesgando a nuestros militares, y mañana el Moro, cuando entre el Ceuta y Melilla, pues le vamos a recibir con la banda de música, por imperativo americano, como pasó con el Sahara.
O sea que el problema es que nada de lo que hemos hecho le interesaba al pueblo, le interesaba a la clase política. Y mientras privatizando sanidad, privatizando servicios, privatizando la escuela, la sanidad, la escuela tenía que ser pública, toda. E independiente. Independiente. ¿Qué pasa cuando un sistema educativo único, señores, único en el Estado español? Creo que ese sería el problema que tenemos? Por supuesto, que hay y habrá alguien que tendrá que tener la responsabilidad de pagarlo, porque a lo mejor no sabemos con nosotros, a lo mejor son otros. Esa es otra. Y otra Esa es otra, porque hasta ahora, los que han denunciado corrupción, vamos, el chaval que denunció la corrupción de los de Sevilla, lo han condenado a cárcel. El que denunció el cártel del fuego, esto de los aviones de apago fuego, de incendio, ese es una petición de la Fiscalía de cárcel. De mí no quiero hablar para no... Se persigue al que denuncia. Claro, se ha intentado hacer una ley para proteger a los denunciantes de corrupción, porque estamos en un sistema, todo lo que no tenga separación de poderes es una oligarquía de poder. Y las oligarquías de poder son corruptas por naturaleza propia. O sea, decir que en España hay corrupción es lo mismo que decir en la mafia rusa hay corrupción. Pues yo entiendo la mafia, ¿qué va a ver? Pues, tú ves aquí, es que no puede haber otra cosa. Y otra cosa, el mal uso que hacen de la bandera bicolor constitucional. Pues también. Que se la han apoderado ellos. Que solamente llevan la banderita los cuatro de Boy, pero para defender estas cosas no se ven banderas. Hay un tema que lo hablaba yo en Portugal el otro día. No sé por qué, estoy esperando que alguien de izquierda me lo diga. ¿Por qué la izquierda española ha sido anti-española? Bueno, sí, pues nada. Porque la izquierda portuguesa no es anti-portuguesa y la izquierda italiana es anti-italiana. Decía Diego Bismarck, que España era el país más fuerte del mundo, porque todavía existía, a pesar del intento de los españoles, por taparse. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hace tiempo que los nazis del Tercer Reich vinieron a España a acomodarse aquí y a vivir entre nosotros. ¡Asesinos! Que yo conocía mucho. ¡Asesinos! ¿Sabe cómo vinieron a España? ¡Criminales! ¿Sabe cómo vinieron a España? Con pasaporte del Vaticano. Y esto se libró en el 74 con la Revolución de los Claveles, con el Grándola Morena. Esto fue el detonante. Esto fue el detonante. La Revolución de los Claveles es lo que impone a la CIA aquí. Hay una visita de Kissinger a Franco en el año 74, en el que Franco se queda dormido, hablando con él. Entonces, que poco antes se cargaron al pirata israelí. Y entonces le dice a Kissinger a la familia, oye, este hombre está en una zona, no, pero es que en España el ejército está y hay una clase media establecida y tal. Y fue la Revolución de los Claveles portuguesa la que desató todas las alarmas. Y la CIA dice, como esto se tardó en España, y yo quiero a mi base y eso es lo que provocó además. ¿Usted sabe quién mató a Carrero Blanco? La CIA. La CIA a través de ETA. Fue la que le encargó a la ETA que matara a Carrero Blanco. Porque Carrero Blanco se negaba tanto al tema de la OTAN como de la base americana y tenía ya conversaciones con el primer ministro francés para fabricar la bomba atómica. Y dijeron los americanos, a nadie de la China.
le dieron puerta e impusieron su estado de partido del sistema político. En algún momento había explicado que en Chile ha habido una posibilidad de que se establezca este sistema democrático. En otros momentos se ha hablado de que en parte ya funciona en Estados Unidos, aunque no realmente. Y en Reino Unido. ¿Hay algún país que nos pueda servir de referencia para entender lo que nos tratáis de transmitir? Como ejemplo, yo diría que, a pesar de que hemos dicho y podemos llegar a la conclusión de que no, es que al final lo he dicho con Rafael, la democracia no es el sistema perfecto. Si miramos un ejemplo de cómo conseguir un sistema democrático, Estados Unidos, con sus miles y cientos de defectos que tendrá, y seguirá teniendo en cuanto más se reforme la Constitución. Pero claro, como para mirar hacia dónde dirigir Francia, sí, al menos tiene representación. Inglaterra, al menos tiene representación. Representación y capacidad de revocar poder. No son. Hay un caso de país que es curioso cómo lo hacen y llegan casi a la democracia. A mi forma de ver, funciona muy bien, que es Suiza, uno de los países más ricos. Y son 5 estados partitocráticos. Es curioso que aquí se vota a los partidos, no hay representación, pero sí que la nación tiene la iniciativa legislativa en cualquier tipo de ley. Ya sean leyes que atañan a los derechos fundamentales, da igual. Entonces, cuando un político saca una ley que ataca a la gente, se reúnen y hacen un referéndum de momento y lo echan. Y tienen mucho cuidado de hacer leyes que vayan a favor del pueblo. Es una cosa curiosa, una mezcla entre lo que sería la democracia directa de Pericles, que hace que la partitocracia pierda su esencia de control de los políticos. Y es una mezcla rara, y fíjate que bien funciona. Yo no aspiro a eso, pero porque no es democracia formal. Lo que queremos aquí es que la democracia que se aplique sea lo más parecida a la democracia teórica. Eso es lo que nosotros... Que los ciudadanos tengan un control. Los ciudadanos es poder del pueblo. Islandia cuando explota la burbuja inmobiliaria también, la Ibimona también ya estaba al garete, pues políticos islandeses también estaban pegados al eso. Pues cuando fueron a entrar los políticos en el Parlamento islandés, el pueblo estaba en la puerta esperándolos y le dijeron: ¿a dónde vais? A Bárbara, ustedes ya no trabajáis aquí, a casa, y a esperar las consecuencias. Inmediatamente hicieron una nueva constitución, nombraron unos nuevos representantes y el que hizo un agujero lo ha tenido que hacer. Al final, lo que hay que tener en cuenta es muy bien tener ejemplos, pero no existe, o al menos yo creo que no se tiene que hacer poner el foco en si hay países más o menos democráticos. Hay países con o sin democracia. ¿Qué queremos? ¿Queremos democracia o una democracia media? Una democracia perfecta. Porque entonces, durante la dictadura franquista, lo que había era una democracia avanzada. ¿Verdad? No, se vota, ¿no? Se vota. Y de hecho, todos los países presumen de ser democráticos, todos, hasta Corea del Norte. Los más dictatoriales llevan el nombre de democracia. Es una palabra que recuerdo un vídeo en una conferencia de políticos, ¿no?, de Pablo Iglesias, que decía que democracia es una palabra que hay que disputarse, que hay que luchar por ella. Por los propios partidos o el sistema debe agenciarse la palabra democrática, porque según él, y literalmente él decía, una palabra que mola. Está bien, como mola. Democrática. ¿Será o no? Pero tenemos que tener la pegatina nosotros. Ese es el problema. Sí, pues claro, aquí la casta política utiliza el término democracia conforme le interesa. O sea, lo que ellos dicen es democrático y lo utilizan de frente con democrático. Y lo que beneficia a ellos es avanzar la democracia. Tenemos que ir a un régimen de control, de representación de los ciudadanos, de control y de libertad colectiva.
que viene derivado de la libertad popular. A conversación de Fernando de los Ríos por Lenin. Va Fernando de los Ríos a Rusia a enterarse de cómo es la lucha entrevista con Lenin. Cuando le explica todo el marxismo, el leninismo y tal, le dice Fernando de los Ríos, oye, y lo de las libertades, dice Lenin, libertad para ti. Pues nosotros queremos libertad. Tiene que haber una revolución en el sentido de que tenemos una revolución de la libertad. No tiene que ser una revolución ideológica. Por ejemplo, como lo que decía Franco era una democracia orgánica. Orgánica, no avanzada. Orgánica. Cuando se votó la ley orgánica, yo estuve en una mesa de que no se me olvidará, porque vino la Guardia Civil y le dijo al presidente que elevara el nivel de participación. Entonces, no había votado. Y el presidente de la mesa dijo, y se lo dijo a la Guardia Civil. Y tu corta, si se votara, como usted dice, por distrito, a cada uno, ¿sería conveniente entonces de que se votara a la segunda vuelta? Sí, a dos vueltas. Yo participé en todas las posibilidades, se tiene que votar a dos vueltas. Y revocar, y que se entrara y la presidencial. Igual que sí, de esa manera, no ya ocupa que quiera el que quiera. Y la presidencial igual. Sí, y la municipal igual. Todas. O sea, un municipio elige por distrito, por zona o por barrio a su concejal, que defiende su distrito por la cuenta que tiene, si lo echa. Y por la parte sí. Y el alcalde, y en esa contrapunto, porque es una cuestión de contrapeso, o sea, la separación de poderes está perfectamente definida en Montesquieu, lo ha definido muy bien. Es el engranaje perfecto de control y de libertad de la política. No hay otro. Ya ustedes la separación de poderes en Montesquieu y ahí está. Y ese es el principio de todo. Sin eso, todo lo que se monte está montado en falso. Y tarde o temprano se cae. Pero es que esta conversación la he tenido yo con una profesora de Derecho Constitucional cordobesa que se llama Carmen Pablo, no sé si la conoce. Sí, señor. De oída. ¿Qué es de aquí? Pues la muchacha dice que hay democracia y que hay constitución y que ella está encantada. Dice que la separación de poderes está en la separación del poder judicial. Eso es la independencia del poder judicial. En realidad no hay ni poder. El poder judicial un día en la biblioteca del Baile, una reunión de la biblioteca, me dijeron abierto y fui a Villa de la Coña. Y me acuerdo que un juez muy cabreado que no quiso reconocer la dependencia del poder judicial, que está más claro que nada. Y dijo, dice, mire usted, voy a decir una cosa, yo cuando pongo una sentencia, en mi pensamiento no se mete nadie para decirme la sentencia que yo tengo que poner. Pero ¿qué se pone la sentencia para sentarme el banco de altura Castillero? Ya no está usted aquí, ¿a que no? Por supuesto que no, pero La situación de España ahora mismo, pues sabemos que es muy precaria y que tenemos vendido ahora mismo a la OTAN y a todo lo que diga desde Europa. Totalmente. Mi pregunta es, si este movimiento llega para adelante, obviamente a todos esos poderes no les va a gustar que se cambie el régimen. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos tenemos que preparar? ¿O cómo debemos actuar? ¿O cuál es el siguiente paso? Porque está claro que todo esto le va a molestar, pero está claro también que no podemos seguir. Pero no es que no les guste, es que nos persiguen. Y de hecho Antonio no va a dar las 3 ocasiones porque tuvo suerte. Pero al poder hay que convencerlo. O sea, yo creo que las personas, los seres humanos, nos diferenciamos del resto de los animales que tenemos capacidad de entendimiento. Y al poder hay que decirle que o bien él cede voluntariamente el poder, o alguien se lo va a quitar por la fuerza. Y con derramamiento de sangre. No, o no cooperando. No, la situación que tenemos es tan dura como que el que nunca ha pensado tirarse a la calle se va a tener que tirar. Lo siento darlo pero es que el problema económico está por encima del resto de problemas.
sea, una persona no tiene para poner un plato de comida, pero que no le desafío, que no me hablen ya ni nada. Las fuerzas extranjeras, finalmente, claro, el problema lo tendríamos si ven todo esto y resulta que quien tiene la voz cantante es un grupo de personas, es decir, volvemos a una oligarquía. A esa gente es muy fácil convencerle. Pero venga, pongamos que sí, tenemos una democracia formal. Puede pasar perfectamente que suene un teléfono en un despacho y digas, no hay que hacer esto. Porque si no lo haces, lo va a pasar mal. Y si lo haces, te va a ir muy bien. Eso puede pasar, pero es un momento en el que esa persona hombre en contra de intereses de la nación, en contra de intereses del pueblo. Ya está. La cuestión son tener armas. Da igual la gente. Puede estar la persona más inepta. O la persona más corrupta. No hay problema, se puede hacer. No hay que esperar 4 años, no hay que esperar un mes. Por ejemplo, en el Reino Unido, como ahora mismo. Es que tenemos a nuestros peores enemigos en el poder. O sea, nosotros hemos perdido cosas que en otro país hubieran necesitado una guerra y perderla. Para perder lo que nos han vendido esta gente. La entrada de la entrada de la otra, vender nuestra agricultura, nuestra pesca, la industria, totalmente vendido. Y ellos han cobrado, porque si recuerdan, toda la carta política después de Franco, todos han pasado por Europa, Banco Central Europeo, Banco Mundial, Naciones Unidas, cobrando lo que han entregado nuestro. El tema de las inmatriculaciones, ahí defiendo yo a la Iglesia. Cuando dicen que la Iglesia nos ha robado unos bienes, la Iglesia no ha robado nada. Es peor, es más fuerte. Nos lo han robado nuestros representantes políticos, los que tenían que defender nuestros intereses, nos han robado nuestros bienes y se los han regalado a un Estado extranjero paraíso fiscal, como es el Vaticano. Es muy duro que encima hay una sentencia del Tribunal Supremo de una inmatriculación de Estrasburgo, perdón, que dice que es anticonstitucional. Doña Carmen Calvo podría haber dicho perfectamente, pues ya tengo la solución. Si es anticonstitucional esta, son todas las inmatriculaciones. Pues dijo que cada uno pleiteara por su cuenta. Menos mal que socialista era, ¿eh? Hasta que tuviera poder papel. Si hay alguna pregunta más, una cuestión. Nada. Pues nada, muchísimas gracias por asistir. Tenéis información en los dígitos, cualquier pregunta más que queráis hacer no lo podéis hacer. Y si no, pues encantado de que hayáis asistido a esta puerta abierta, a esta asamblea. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, compañeros.